En la mañana de hoy nos convoca un tema de actualidad. Es el tema del orden electoral y el derecho constitucional. ¿Qué cambios se están produciendo en el orden institucional en el mundo? Giovanni Sartori, este gran pensador del siglo XX, señaló que la democracia representativa como modelo institucional era importante, imprescindible, irrenunciable, pero el día de hoy ya no era suficiente para expresar las demandas cívicas de las sociedades en el mundo. ¿Qué cosa decía Sartori? El votar, el elegir a nuestro representante no es suficiente. Necesitamos reforzar la democracia con otros mecanismos. Es por ello que Sartori avisoró que el gran tema del siglo XXI era no solamente la democracia representativa, sino fundamentalmente la democracia directa. Y así han surgido mecanismos de iniciativa legislativa, por ejemplo, en la Constitución, de vacancia de autoridades, de revocación de autoridades, de plebiscitos y referéndum recientemente en el Perú. ¿Qué cosa está ocurriendo con el paradigma del referéndum a escala mundial? Un hecho significativo. Hace pocos días, han habido 8 referéndums en Estados Unidos. ¿Saben por qué han sido los referéndums, jóvenes? Han sido por si se legaliza en 8 estados de los Estados Unidos el consumo del cannabis, coloquialmente conocido como la marihuana. Y en los 8 estados ha ganado el sí. O sea, se ha legalizado el consumo recreativo en Estados Unidos hace 10 días. Y entonces, tenía razón Sartori. O sea, el día de hoy no basta el representante. Hoy día el pueblo, la sociedad, asume políticas de Estado y decide su conveniencia o no. Y ayer estaba leyendo sobre la República de Irlanda para hablar de este gran personaje, Oliver Cromwell, personaje histórico del derecho constitucional, y leía que la República de Irlanda es una sociedad altamente conservadora, católica practicante, más del 80% son católicos. Acá en Arequipa, por ejemplo, es una de las plazas del catolicismo peruano. Y Irlanda, hasta el año 96, no podía resolver el tema del divorcio. O sea, en Irlanda, increíblemente, hasta el año 96 no había divorcio. En el Perú lo tenemos desde el Código del 36. Pero en Irlanda, europea y avanzada, no había divorcio. Porque la sociedad era conservadora y el legislador, temeroso que lo revoque, no aprobaba el divorcio. Y entonces el legislador dijo que esto lo resuelva la sociedad. Vayamos a un referéndum para establecer el divorcio en Irlanda. Y obviamente la sociedad votó mayoritariamente por el divorcio en el año 96. Y también tuvieron otro dilema en el año 2015, el tema del matrimonio igualitario, conocido hoy día como el matrimonio homosexual. Y entonces la sociedad, los parlamentarios dijeron, no, esto es problema, la sociedad se va a oponer. Y entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Vayamos al referéndum. Y en el 2015, Irlanda, católica y conservadora, votó mayoritariamente por el matrimonio igualitario. Y este domingo, ha habido una votación, la más trascendente, dicen los irlandeses. Ha sido la votación por si se aprueba el aborto o no, el aborto sin fundamentación, el aborto sin justificación. Simplemente voy ante un médico y digo, practíqueme un aborto, sin decir motivos,
o razones. Y este domingo, Irlanda ha votado con el 65% de los votos aprobando el aborto en Irlanda. Y entonces decimos, oye, mira, en el Perú tenemos varios problemas que habría que resolverlo por esta vía. Por ejemplo, en el Ecuador se acaban de hacer un referéndum por un tema muy propio del Perú. Acaba de terminar las corridas del Señor de los Milagros. Hay personas que legítimamente son antitaurinas y hay otras personas que defienden la tauromaquia. Dicen que es un arte, ¿no? Los otros dicen que no es estética la muerte. Y entonces la ciudad de Quito ha sometido a referéndum este tema. Y han ganado los antitaurinos. Y por lo tanto en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, no pueden haber corridas de toros. Y ese mismo concepto ha sido llevado el día de hoy a Guayaquil. Y tengo entendido que en Guayaquil se va a hacer otra consulta ciudadana para decidir si en Guayaquil siguen habiendo corridas de toros o no. Y entonces decimos, Sartori tenía razón, hay temas que no lo resuelven el legislador, hay temas que debe resolverlo la sociedad. Hay que volver a la sociedad para plantearnos estos temas. Ojalá algún día, y yo estoy seguro que en el siglo XXI va a ser así, ojalá algún día los peruanos podamos hacer como los suizos, que acaban de tener un referéndum por un tema muy doméstico. ¿Saben sobre qué han resuelto los suizos? Han resuelto si los autos privados deben circular los fines de semana, sábados y domingos. Si los autos privados deben circular los fines de semana. O sea, porque ellos tienen un concepto de la sostenibilidad, del smog, del estrés, de lo intransitable que es una ciudad, incluso tan bella como la ciudad de Arequipa. Y entonces han dicho, ¿por qué no lo sometemos a consulta? Y se ha sometido a consulta. Y el resultado es el que me ha llamado la atención. El 51% votó porque sigan circulando los autos y el 49% porque no circulen los autos. Cuando leí los resultados dije, qué avanzada es esta sociedad. Qué avanzada es esta sociedad. Es por eso que algún día, ojalá los peruanos tengamos esa convicción democrática y participativa que tienen los suizos en este momento. Bien, el tema que voy a desarrollar es precisamente el tema de los mecanismos de la democracia directa. Voy a concretarme en un mecanismo que es en el mecanismo del referéndum. Pero tenemos un conjunto de mecanismos de control y participación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el control la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades, la demanda de rendición de cuentas. Tengo el derecho legal a pedirle a mi autoridad municipal que cada 6 meses me rinda las cuentas del manejo del municipio. Los peruanos no recurrimos a estas instituciones que están en la Constitución y la ley. Necesitamos ciudadanos activos, necesitamos ciudadanos que cuestionen el uso de los recursos públicos. Pero también tenemos mecanismos de participación como son los mecanismos de iniciativa legislativa. Los ciudadanos podemos reunir 5.000 firmas y plantear una iniciativa. En el próximo Congreso de Trujillo, si este Congreso ha traído 3.000 participantes, entonces el próximo Congreso facilito. El Congreso podría plantear una iniciativa legislativa. Con 5.000 firmas podríamos plantear una iniciativa legislativa, ¿no? Sobre el pasaje universitario, por ejemplo, que sea como en Chile,
que dure los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Iniciativa legislativa. ¿Acaso el fin de semana no se va a la universidad? ¿Acaso no estudiamos de noche? ¿Acaso el domingo no vamos a las bibliotecas? ¿Acaso el domingo no vamos a un museo? Por supuesto. ¿Pero eso a quién le corresponde? ¿Solo al legislador o también el ciudadano debería tener iniciativa en ese aspecto? Los ciudadanos debemos tener iniciativa. Los ciudadanos debemos comprometernos con el modelo institucional que tenemos y con mayor razón aquellos que vamos a ser abogados. Y el referéndum. Quiero centrarme en el artículo 32 que establece el referéndum. El artículo 32 ha habilitado la posibilidad del referéndum y también expresamente ha señalado cuándo no se puede hacer referéndum. En el artículo 32 es para la reforma total o parcial de la Constitución. El 9 de diciembre vamos a reformar la Constitución y por lo tanto vamos a aplicar la reforma parcial de la Constitución. Para aprobación de normas con rango de ley, hubo un referéndum por el FONAVI, era una norma con rango de ley. Normas que son ordenanzas municipales y ahora ordenanzas regionales. También podemos someter a referéndum regional o local estas ordenanzas. Y también aquellos relativos a materias territoriales o demarcatorias, que es el referéndum que se hizo el año 2005 para crear las macrorregiones. ¿En qué casos no se puede hacer un referéndum? Para limitar derechos fundamentales. Es por eso que es demagógico cuando se plantea el día viernes. Ha habido un crimen espantoso de una niña, espantoso el crimen, y la opinión pública ha salido a pedir la pena de muerte. ¿No? La indignación es razonable. Algún legislador ha dicho, ¿por qué no sometemos a referéndum la pena de muerte? La respuesta es que no podemos someter a referéndum la pena de muerte, no solo por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino principalmente que no está habilitado a hacer un referéndum sobre la pena de muerte, porque la vida es un derecho fundamental e irrenunciable, y por lo tanto no se puede hacer un referéndum sobre la pena de muerte. Es imposible en el Perú. Sobre normas de carácter tributario, y acá yo quiero plantearles un problema legal. El FONAVI se creó durante el gobierno militar, vía un decreto supremo, y se creó como tributos. Y después que se estableció la democracia, se siguió cobrando el FONAVI, hasta que un grupo de fonavistas que no habían sido beneficiados directa ni indirectamente por el FONAVI, plantearon algo que consideraban justo, que se les devuelva el Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. Y plantearon una iniciativa para hacer un referéndum. El Jurado Nacional de entonces dijo, señor, un momentito, no se pueden hacer referéndum sobre materias tributarias, porque el FONAVI es un tributo y no se puede hacer un referéndum sobre un tributo. Y por lo tanto el jurado de elecciones de ese momento dijo improcedente el referéndum. Los fonavistas fueron en proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional razonó que como se dio vía un decreto supremo y solo el Parlamento Constitucional puede crear tributos, entonces este tributo carecía de norma, carecía de base legal constitucional.
y por lo tanto ponderó derechos y dijo: entre el derecho de participación y esta carencia de legalidad, preferimos el derecho de participación y por lo tanto habilitamos el referéndum sobre el FONAVI. Y se realizó el referéndum sobre el FONAVI. Yo cuando fui a votar no hubo debate, no hubo discusión, simplemente estaba en la boleta, aparecía el tema. Yo cuando fui a votar vi la boleta y dije FONAVI, me acordé de mi papá, ¿no? Dije: mi papá siempre ha pagado el FONAVI. A mí no me va a beneficiar, no me va a perjudicar, pero creo que lo va a beneficiar a mi papá. Entonces voté por el sí, ¿no? Y el sí ganó mayoritariamente. Pero ¿cuál es la consecuencia? Hasta el día de hoy se sigue pagando FONAVI, ¿no? Nuestros abuelitos, nuestros padres que trabajaron, cobran su FONAVI. La pregunta es: el fondo fue dilapidado, o sea, el fondo fue consumido. Hasta el año 1990 se estableció que el FONAVI no tenía un sol. Y entonces el FONAVI, jóvenes, se paga con una cuenta del presupuesto de la República. Y aquí viene la otra prohibición o inhabilitación. No se pueden establecer normas presupuestales. O sea, no puede ponerse en referéndum una norma presupuestal. No se puede poner en referéndum una norma presupuestal. Razón por la cual el FONAVI habría incurrido, el referéndum del FONAVI habría incurrido en dos incompatibilidades, ¿no? Uno, norma tributaria, y dos, norma de carácter presupuestal. Porque hoy día se paga, se devuelve, entre comillas, se devuelve el FONAVI, pero con fondos y presupuestos que se generan el 2018, no con los fondos que se generaron el año 88. No, se genera con los fondos que ahora se producen, porque ese fondo ya no existe. Entonces, estos son los temas de discusión importantes que existen en nuestro medio. Tampoco está habilitado poner en discusión un tratado internacional en vigor. A diferencia de otros países, por ejemplo, en Costa Rica sí ha habido referéndum sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Costa Rica. Y también por un pelo ganó el tratado, 51% a favor, 49% en contra, ¿no? Entonces, tenemos pues prohibiciones expresas. El referéndum tiene en nuestro medio hasta 5 tipos. El tipo constituyente, que es el creado con la Constitución vigente. El reformador o total, que es el que vamos a tener el 9 de diciembre, reforma parcial de la Constitución. El legislativo, que es el dado por la norma para los fonavistas. El de la ordenanza municipal o regional, que nunca se ha hecho, es el único referente inédito, es el de las ordenanzas municipales o regionales, nunca se ha hecho. Y finalmente el referéndum demarcatorio o territorial, que se hizo el año 2005 y fue un absoluto fracaso. El del FONAVI fue aprobatorio, se aprobó con las atingencias que he señalado, pero el de las macroregiones fue un absoluto fracaso, porque de las 16 circunscripciones que se les consultó, 15 votaron por el no, y solo una región, seguramente por su ilustración jurídica, votó por el sí. Fue Arequipa, ¿no? Arequipa fue la única que votó por lo que es una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Algo que trasciende incluso nuestra generación.
el Perú tiene un gravísimo problema de centralismo y descentralización. Necesitamos hacer que existan macroregiones. El Perú es una paradoja. El Perú tiene más regiones que departamentos, ¿no? Tenemos 25 regiones y 24 departamentos. Eso no existe en ningún país del mundo. Chile, que es un país mucho más pequeño, tiene 11 regiones. El Perú, que es un país que debería tener macroregiones, tiene 25 regiones. Somos un país, yo en Lima no entiendo cómo es pasar de Lima a la región Callao. Se pasa una avenida y ya pasaste a otra región, ¿no? Eso no es regiones, jóvenes. Eso no es regiones, es una mentira. Regiones son grandes interlac geográficos que puedan complementarse. Todo el sur es una región, todo el sur andino es una región, pero no podemos decir pues que yo paso de aquí a la otra cuadra y es otra región, ¿no? Y entonces nuestras regiones están mal estructuradas. Pero ¿qué ocurre con el referéndum del año 2005? No hay información, no existe debate, no existe criterio pertinente para decirles te vas a beneficiar en estos términos de integrarte a otras regiones. Por ejemplo, para los que son de Arequipa, Moquegua y Tacna, para los que son de Arequipa, Moquegua y Tacna, si solamente estas tres regiones se unirían, subiría la renta per cápita de los ciudadanos de estas tres regiones tremendamente, porque tienen cada uno su respectivo canon. Si sumamos esos tres cánones, se convertirían en una de las regiones más ricas del Perú, ¿no? Pero esa es una explicación técnica que tiene que elaborarse para un referéndum. Las personas, el año 2005, algunas preguntaban, y está registrado en los periódicos de la época, creían que el referéndum era para si aprobábamos el gobierno de ese momento o lo desaprobábamos. Como el gobierno de ese momento tenía 5% de aprobación, la gente votó en contra. Algunos le preguntaban, ¿y por qué has votado por el no? Porque no estoy de acuerdo con el gobierno, creyendo que el problema del referéndum era un problema de política nacional y no identificando que era un problema de política local o regional, porque se carecía de información. Y entonces estoy planteando este tema porque hoy día estamos a 3 semanas de un referéndum y a excepción de ustedes, el 70% de los peruanos no sabe todavía por qué se va a votar, ¿no? Y entonces eso es peligroso, porque lo ideal para un referéndum es que los electores sepan bien las opciones, sepan discernir correctamente por qué se vota. Y acá el 70% de los peruanos no sabe por qué se va a votar. En algunas regiones el tema principal es la segunda vuelta regional, como es el caso de Arequipa, donde hay segunda vuelta regional. Y el referéndum queda para un segundo lugar. Y el contenido de ello queda para un tercer lugar. Y entonces necesitamos tomar plena conciencia de las decisiones trascendentales que vamos a tomar. Este es el curso que ha seguido el referéndum. Es un referéndum atípico porque el referéndum se creó para que sea por iniciativa ciudadana, básicamente, principalmente. Y esta iniciativa la ha tenido el presidente Vizcarra. El referéndum es, recolectamos las firmas, llevamos al Congreso, llevamos al Jurado Nacional de Elecciones y se habilita el referéndum, ¿no? Pero en este caso ha tenido otra connotación, ha sido una connotación más política e institucional. Y es por eso que en este contrabalance entre el Congreso y el Ejecutivo se han aprobado de manera inédita en las últimas semanas de agosto. Estábamos en curso de las elecciones municipales y regionales y ha sobrevenido este referéndum cuya convocatoria
cuya convocatoria fue el 10 de octubre. El plazo es bastante corto. Yo voy muy esquemáticamente, muy telegráficamente, si no el doctor Jorge Beltrán Pacheco, que sigue, no me va a mirar con mala cara. Entonces voy a acabar lo más rápido posible. Hay un tema en la cual nosotros tenemos responsabilidad, porque somos abogados, vamos a ser abogados, ustedes van a ser magistrados, van a ser fiscales, van a llegar estos cargos de relieve, y entonces estamos haciendo un cambio institucional en relación al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Para crear una nueva institución constitucional como es la Junta Nacional de Justicia. Va a haber una comisión especial integrada por el presidente de la Corte Suprema, el defensor del pueblo, el fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, un rector de la universidad privada, de la universidad pública, y ellos, por concurso de mérito, van a establecer un nuevo colegiado que garantice la idoneidad y probidad de los futuros magistrados. Es una reforma que se ha planteado, tiene características técnicas, interesa básicamente a los que estamos en el sistema judicial, pero debe interesar a todos los peruanos, porque la justicia no es un problema solo de abogados, sino de todos los justiciables en general. Y entonces sobre este tema hay que ver cuáles van a ser los beneficios o cuáles podrían ser las contradicciones de este proceso. La segunda pregunta que se está planteando en este referéndum es en relación al financiamiento de las organizaciones políticas, tema contenido en el artículo 35 de la Constitución, ¿no? La Constitución ha establecido que los partidos políticos son organizaciones privadas de derecho público que tienen que tener democracia interna y hacer transparentes sus finanzas. Este es el segundo tema en el cual se está planteando que se bancaricen los fondos de los partidos políticos, que se bancaricen absolutamente todos los fondos, que la Contraloría puede intervenir estos fondos, que la OMPE controle escrupulosamente estos fondos y que cada campaña electoral existan las respuestas adecuadas y pertinentes ante la opinión pública. Y hay preguntas en el referéndum que son discutibles, que seguramente cada uno de nosotros nos estaremos preguntando. El tema de la reelección de congresistas, la reelección de parlamentarios. Entonces es un tema de discusión que se requieren tener algunos datos e información pertinente. Lo importante es que no actuemos por prejuicio. El prejuicio es la idea previa que yo tengo en la cabeza y conocer la parte técnica de todos estos conflictos jurídicos y legales. Y en relación a la no reelección de congresistas, en América Latina solo hay 3 países que no tienen reelección de congresistas. No es la mayoría, o sea, más bien la mayoría permite la reelección, ¿no? Con los criterios de que la formación parlamentaria es una preparación, ¿no? que es escalonada. Hay diversos criterios, pero lo que yo señalo es lo siguiente: discutamos el tema y luego de una deliberación pertinente optemos por las opciones. Pero a priori, porque la encuesta dice que está ganando tal opción, vamos a votar, creo que no es responsable, ¿no? No es responsable.
Y finalmente, el tema del cambio del sistema legislativo de unicameral a bicameral. Entonces acá se han planteado que pasemos de un sistema unicameral a un sistema bicameral, restituyendo la Constitución histórica. El Perú ha ensayado varios modelos, ¿eh? El Perú ha sido bicameral con la Constitución de 1828, tricameral con la Constitución de 1826. Con Bolívar tuvimos 3 cámaras: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Cámara de los Censores, en la usanza romana. Entonces hasta 3 cámaras hemos tenido. Con la Constitución de Cádiz tuvimos una sola cámara, con la Constitución de 1823 tuvimos una sola cámara, con la Constitución de 1867 una sola cámara y con la Constitución vigente una sola cámara. El problema es, como algunos dicen, 2 cámaras son mejor que una. Desde mi punto de vista eso no responde al tema. Hay sistemas unicamerales excelentes. Israel tiene una sola cámara, se llama el Knesset, compuesta por 500 miembros. 500 miembros, funciona excelentemente el Knesset. O sea, no es que un país que tenga una sola cámara, Ecuador tiene una sola cámara, no veo que tenga problemas legislativos. O sea, ¿ese es el problema, que teniendo cámaras se legisla mejor? No, desde mi punto de vista, el tema de la bicameralidad está vinculado al tema de la representatividad. Acá en el Perú tenemos gravísimos problemas de representatividad. Tenemos que cambiar el modelo para escoger representantes. Por ejemplo, en Lima existen 36 representantes y con el voto preferencial tú puedes escoger a tu representante. Pero como la votación es tan difusa, no tenemos representantes. Bob Kennedy, uno de los mejores congresistas que ha tenido los Estados Unidos, era elegido por Boston, el distrito 1. Es un distrito. Y él decía que fue reelegido 7 veces. 7 veces. Un gran congresista. Bob Kennedy, hermano del presidente Kennedy. Y él en sus memorias, que las acabo de leer, decía lo siguiente: yo me conozco a todos los vecinos de mi distrito, y a mis electores los conozco a todos. A todos les mando tarjeta de felicitación por su cumpleaños. A todos. Cada año tengo que mandar cerca de 50.000 tarjetas. ¿Por qué? Porque nunca he perdido el contacto con mi representante. Es por eso que la democracia norteamericana, con todos, a pesar de Trump, es una democracia fuerte y sólida, porque se basa en los electores. Nunca un representante puede traicionar a sus electores, porque si los traiciona en elecciones intermedias, los sacas. Fácil. ¿Por qué nunca sacaron a Bob Kennedy? Porque era un buen legislador y porque era un legislador que se mantenía en contacto con sus electores. Eso es lo que hay que cambiar en el Perú. Si no cambiamos eso en un sistema bicameral o unicameral, esto podría convertirse en algo más, pero más grande de lo que tenemos ahora, ¿no? Lo ideal es que hagamos una reforma integral del sistema que nos permita establecer representaciones adecuadas de manera territorial. En el caso del Senado, tema que va a venir después del 9 de diciembre, yo no he entendido el proyecto original que se planteó. Dice que Lima, de 50 senadores, Lima va a tener 10. Lima va a tener 10. Y el resto del país se va a repartir las 40 restantes. ¿Quién creó el bicameralismo? ¿Quién creó el bicameralismo? Perfecto. Estados Unidos. Estados Unidos es el inventor del bicameralismo perfecto.
Cámara de Diputados, representación territorial, condados. No, imaginémonos que cada galería es un condado. Acá habrían 4 condados. 4 condados. Cada condado elige sus candidatos. Cada condado elige sus candidatos. No te puedes pasar al otro condado. Donde vives. O sea, los representantes o diputados son territoriales. 4 condados y un solo estado. En Estados Unidos hay 50 estados y 100 senadores. Cada estado provee de 2 senadores. Cada estado. No en representación a la densidad poblacional o su territorio. No, sino cada senador representa los intereses de la Unión. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, Texas tiene 40 millones de electores. Texas. Ohio tiene 1 millón. Texas tiene 2 senadores y Ohio tiene 2 senadores. O sea, no se está midiendo el número de electores, sino la representación paritaria para el Senado. Acá estamos confundiendo. La representación territorial y demográfica es para los diputados. Los senadores son paritarios, porque acusan al presidente y velan por el cumplimiento de la Constitución. En tanto, los diputados tienen iniciativa de ley. Y entonces hay que saber distinguir las funciones. Si no, estamos confundiendo. Y estamos haciendo una Cámara de Diputados, no porque lo que se está planteando en el proyecto es que los diputados tengan 25 años. ¿Y los senadores cuántos años están planteando? $35 años. Pero si hacemos simplemente por proporción que Lima tenga 10, estamos haciendo una Cámara territorial y no una Cámara de control como es la Cámara de Senadores. Entonces, esos temas creo que hay que debatirlos, hay que discutirlos técnicamente para ver cuál es la salida pertinente a esta discusión de carácter constitucional que tenemos en este momento. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido algunos criterios. Los criterios han sido de que estamos en pleno proceso electoral y hay una norma de intangibilidad legislativa para los procesos electorales. Nosotros no tenemos una norma expresa para el proceso de referéndum, porque estábamos en pleno proceso electoral. Estamos prohibidos de hacer legislación para las elecciones cuando estás en un proceso electoral. Entonces no podemos hacer, y estamos aplicando supletoriamente la legislación electoral para este proceso. Es por eso que hemos establecido 3 criterios. Un primer criterio, hemos dado legalidad a las organizaciones políticas que quieran participar activamente en el proceso de referéndum, señalando cuáles son sus opciones, por el sí o por el no, y que las fundamenten, de tal manera que la opinión pública tenga un criterio cómo actuar. Además, a estas organizaciones le estamos dando también personería jurídica procesal, en el sentido de que se puedan poner personeros para la consulta del 9 de diciembre. Puedan haber personeros. Un cuarto criterio que hemos querido impulsar, pero hasta ahora no tenemos eco, es que existan debates previos.
¿Cuál es la lección histórica en el Perú? La pregunta es, ¿por qué ganó el sí en el FONAVI? ¿Por qué ganó el sí en el FONAVI? ¿Por qué ganó el sí en el FONAVI? ¿Porque todos teníamos perfectamente la idea de dónde iba a salir el presupuesto? No, lo hicimos por un hecho de sentimiento, de sentido de justicia histórica. Pero no hubo ningún debate, no hubo ningún debate. Las atingencias han salido después del referéndum del FONAVI. ¿Por qué fue un fracaso el proceso demarcatorio? ¿Por qué fue un fracaso? Porque no hubo debate, nadie sabía qué se estaba votando. Y entonces ahora también estamos ante ese dilema. A 3 semanas, y la mayoría de los peruanos no sabe cuál es el debate de fondo sobre el referéndum. Entonces, planteemos debates donde las opciones que están a favor, están en contra, o como en Colombia. En Colombia hubo el plebiscito o referéndum por la paz. Se formó un comité por el sí, se formó un comité por el no, y apareció un grupo de ciudadanos y dijeron, nosotros no estamos de acuerdo ni por el sí ni por el no, estamos por el voto en blanco. Y en Colombia la Corte Electoral dijo, si es una opinión, correcto, que se inscriba el comité por el no. Y cuando fueron al debate televisivo, fueron los 3 comités con sus voceros, y cada uno expuso sus puntos de vista y aclararon cada posición en relación a estos temas. Entonces, en el Perú, los referéndums salen por inercia, no por un debate previo. Y lo que tenemos que establecer es un debate que nos permita a todos los peruanos afirmar, confirmar nuestra opción. Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere crear el modelo de democracia participativa? El modelo de democracia participativa, como lo señalaba Giovanni Sartori, finalmente crea un modelo de democracia deliberativa. ¿Qué cosa es la democracia? Deliberación. ¿Qué cosa es la democracia? Discusión, controversia, puntos de vista, plurales, tolerantes, donde podamos escuchar. Deliberación significa delibero y puedo convenir mi posición, puedo cambiar mi posición. Y es legítimo en la democracia que vayamos mejorando, perfilando nuestros puntos de vista. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones, en su resolución 3234, ha establecido un último criterio que se usa en el derecho comparado. Si existen comités por el sí, si existen comités por el no, ¿cuál es el papel que tienen que tener los funcionarios públicos? ¿Cuál es el papel que tienen que tener los prefectos, los alcaldes, los gobernadores, las personas que detentan una posición en el Estado? ¿Cuál es la posición? La posición de neutralidad. Los alcaldes el día de hoy no pueden decir yo voy a votar en el referéndum por tal o por cual. Están prohibidos. Porque su opinión es importante y mucho más cuando se hace un medio de comunicación. Por lo tanto, tiene que haber neutralidad para dejar que los electores, como dice la Constitución, de manera espontánea, no deliberada. Cuando hablamos de manera espontánea, es que yo, de manera espontánea, llego al sufragio. Por eso que un elector me decía, doctor, si fuese espontáneo, entonces ¿por qué el no? ¿Por qué el sí va primero y el no va después? ¿Quién lo ha determinado? Claro, son las preguntas inteligentes que hacen algunos electores, ¿no? Si fuese espontáneo, ¿por qué va primero el sí y por qué no va primero el no? Si fuese espontáneo, que el voto sea espontáneo, libre, que mi jefe no me condicione, que mi alcalde no me condicione, que mi parlamentario no me condicione, que mi prefecto no me condicione, y si me quiere condicionar lo denuncio ante los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones.
El voto tiene que ser libre. Pero no basta un voto libre para afirmar la democracia. El voto debe ser libre, pero consciente. Cuando hablamos de consciente, hablamos de un voto racional. No del voto que dice, oye, si va a ganar la mayoría, entonces voto por la mayoría. No, señor. No, señor. Se vota por razón, por convicción. Y eso es lo que en el Jurado Nacional de Elecciones denominamos el voto informado. El voto informado. En Lima y a nivel nacional hemos establecido un principio democrático esencial de la democracia deliberativa. Para las elecciones municipales y regionales tiene que haber debate. En Lima, algunos candidatos se negaron a ir al debate, a pesar que habían firmado su compromiso, a pesar de que se habían comprometido con el Tribunal de Ética a ir, y dijeron, ¿sabes qué? No voy. Y los electores castigaron ese comportamiento. Entonces creo que eso es una democracia deliberativa. Tenemos que confrontar técnicamente posiciones para que luego el pueblo soberano, como lo soñó Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, decida cuál es la mejor opción para la nación. Jóvenes, yo les agradezco su atención, me siento entusiasta cada vez que me encuentro con jóvenes, me siento más joven de espíritu, ¿no? Cuando estoy con ustedes, porque me he encontrado con jóvenes de Pucallpa, de Trujillo, de Chiclayo, mi tierra, ¿no? Entonces, ustedes son esa generación del Bicentenario que con conocimiento, con estudio, con sacrificio, tienen que transformar este país para bien, tienen que cambiar nuestro país con la Constitución en la mano, aplicando la ley y respetando el debido proceso. En ustedes depositamos nuestras esperanzas. Yo estoy convencido que ustedes son la generación del centenario y que ustedes van a transformar este bello país, porque es un país bello y hermoso, lo van a transformar en un país mejor. Ustedes van a ser seguramente los fiscales de la nación del futuro. Ustedes seguramente van a ser los defensores del pueblo. Ustedes van a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes, prepárense con convicción, prepárense con esfuerzo, prepárense con alegría. Yo les digo a mis alumnos de San Marcos, el fin de semana tienes derecho a descansar. Haz mucho deporte, hagan deporte, hagan deporte. Tienes derecho a ir a una fiesta, sin excesos, ¿no? Hoy día con calma, por favor, en la fiesta, ¿no? Con tranquilidad. Diviértanse, pero al lado de la diversión, vean una buena película, lean una buena novela, lean un poco de historia, sean abogados con formación humanística. Yo temo a los abogados que leen un solo libro, me corro a los abogados que leen un solo código. ¿No? Conozco a varios colegas que solo saben de memoria un código. Y digo, le hablo de Platón, de Sócrates. ¿Quién será ese? Entonces, es por eso que parte de la justicia en el Perú está en crisis. Necesitamos formar abogados de una perspectiva humanista integral, con sabiduría, pero sobre todo con sentido de peruanidad, sabiendo que este país es grande por su historia, grande por sus tradiciones y grande por la juventud que tiene. Jóvenes, nos vemos en Trujillo. Éxitos.